Queridos amigos, buenas noches, bienvenidos a 11 Televisión. El programa de hoy me van a permitir que me recree, porque dentro de que una ama su profesión bastante mucho, el tema de hoy es que lo quiero y lo quiero de verdad y lo llevo viviendo los últimos 10 años. Por eso hemos traído a las personas más indicadas para que puedan explicárselo a todos ustedes también, como para que lo puedan descubrir y querer tanto como yo lo hago. Reliquias, santuarios, caminar, peregrinaciones. Ese va a ser nuestro tema de hoy. El camino lebaniego medieval olvidado, fíjese, es título casi de película, de los valles cántabros hasta Santo Toribio de Liébana. Van a venir vacaciones y probablemente muchos de ustedes repitan si han hecho algún camino de peregrinación y otros lo prueben por primera vez. Lo recomiendo expresamente. ¿Quién nos va a ayudar en esta travesía? Pues nos van a ayudar, y he dicho los mejores, si no me equivoco, y luego ustedes lo podrán juzgar. Miguel Don Gil. Cosecha de Gijón del 87. Pero aquí don Miguel es historiador, es docente, es investigador, es gestor cultural, es comunicador de todos los medios de comunicación y es una persona que no le dice que no a nada, porque luego desvelaremos la última propuesta que has aceptado, hablando de caminos. Dices algo tan bonito y tan potente como que una sociedad mejora con el conocimiento de la historia, Miguel. Sí es, así lo creo. Bueno, yo también. Y luego veremos por qué de su importancia, que quizás en estos tiempos está más justificado que nunca. Y Rodrigo Orgaz de la Serna, que también podría ser el nombre de un caballero medieval, es nuestro peregrino favorito. ¿Cuántos caminos, cuántas veces? No lo sé. Muchos. Eso quiere decir muchos. Que tantos que no los has contado. No, nunca los cuento. Yo, para mí, el camino es el camino. No hago acopio de caminos, de cantidad. Hago acopio de calidad. ¿Y por qué peregrinar? ¿Qué has encontrado tú? Bueno, yo la primera vez que hice un camino, que fue el típico el Camino a Santiago, sí, por el norte, hace muchos años, dije que no volvía. No encontré nada. No encontré nada, pero al paso del tiempo, pues con un amigo, vecino que nos conocemos desde niños, me dijo: oye, Rodri, me voy con José a hacer el camino francés, pero desde Fromista. ¿Te vienes? Oh, qué bonito. Espera. ¿Qué? Que fue que yo iba con mis reservas, pero ahí es donde el camino me descubrió a mí. Yo no descubrí el camino, es él el que me metió a mí en el camino. Es muy potente, claro. Ya, yo, hasta que me dijeron, daba gusto cómo disfrutabas del camino, de la gente y de los lugares. Y digo, es que nunca había tenido esa sensación de que algo me poseía, algo me invadía. Digo, pero además de una felicidad tremenda. Es que hay mucha historia ahí. Ahí hay mucha historia. Hay las piedras, hasta las piedras hablan. Sí, sí. Venga. Y yo desde entonces lo recomiendo siempre que me hablan de él, recomiendo, tienes que hacer el camino y a ser posible solo, como me dijeron a mí, por lo menos una vez en la vida solo. Bueno, luego vamos a ver las distintas maneras de enfocar, porque quizás no a todo el mundo soporte esa carga de soledad potente, sonora, y quizás hacerlo con amigos. Yo creo que el camino es un traje a medida que cada uno que lo hace le sienta maravillosamente bien. Víctor Guerra, hemos tenido la suerte de conocernos hace años en Santo Toribio, es otro asturianín, una cosecha un poco anterior que Miguel, del 55, pero también de Gijón. ¿Qué tenéis los asturianos? Que es que, no sé, hay una canción que decía hay un gallego en la luna, pero yo creo que es que hay un asturiano por todos los rincones del mundo, hacéis patria, y tengo que decirles a ustedes, porque yo así lo viví, que en el año jubilar lebaniego 2017, los peregrinos de la provincia que más vinieron de España fueron los asturianos. Es que no venís de uno en uno. Es que vienen 2 autobuses de Villaviciosa, tantos de no sé dónde. Sois una gente muy... Bueno, Covadonga, 1 millón de visitantes al año. ¿Qué tiene Asturias? Bueno, yo creo que es la curiosidad. ¿Sí? Sí, yo creo que es la curiosidad, el salir del terruño, que es, bueno, como Cantabria es más o menos pequeño, y salir, ver, caminar, esa atracción porque hay más allá de las peñas que nos quitan ese horizonte, salir de la peña y yo creo que es la curiosidad, ¿no? O sea, y salir, yo creo que no hay otra explicación más allá de la sociología.
y eso es lo que nos hace movernos. Eres peregrino, eres historiador, eres escritor, tienes mucha obra publicada, pero les voy a contar porque es un invitado singular. No es normal tampoco encontrarse a alguien que sabe tanto de la masonería como para ser uno de ellos. Desde hace años se ha dedicado a la montaña como guía, diseño de redes de senderos, su evaluación como profesional, madre mía, luego te voy a preguntar, de forma deportiva, ejerciendo de técnico de senderos, la Federación de Montaña del Principado de Asturias, libros como Rutas, itinerarios, bicicleta de montaña por los picos de Europa, la Cañada Soriana Occidental, anillos ciclistas, la bicicleta como recurso turístico. Recordarles a todos ustedes que existe el turigrino, el bicigrino. El turigrino también existe, sí. Luego hablaremos también, de todo tiene que haber en la Viña del Señor, y es guía de los picos de Europa, enamorado de todos los picos en conjunto, los asturianos, los cántabros y los castellano-leoneses, pues le ha hecho recorrerlo y hacer unos libros tan bonitos. Con este te conocí yo, sí. Los caminos a Santo Toribio de Liébana, rutas cántabras y Astures, pero una de sus connotaciones más específicas es que que es la logia masónica a la que tú perteneces. O sea, tú me dijiste cuando te presentaste, yo soy masón, y entonces masonería, logia masónica, y yo me quedé pues, como todos nosotros, que es que esto sabemos algo, igual de las películas, pero no es lo que deberíamos de saber. ¿Qué es la masonería, Víctor? Pues es una fraternidad de hombres y mujeres, actualmente, que se dedican al crecimiento personal y a la mejora de la humanidad. No tiene más explicación y trascendencia que esa, que es bastante. Esa respuesta de Miss Universo. pero es humanismo, sois humanistas. Sí, claro. Y sois globales, internacionales. Bueno, sí, pertenecemos a distintas familias. Yo ahora estoy lo que se dice en sueños, quiere decir que estoy como de baja por edad y porque ya me apetece poco moverme. Y yo vengo del Gran Oriente de Francia, que es una masonería laica, digamos, republicana, digamos, en el sentido francés, y hay otras masonerías que son creyentes, por ejemplo, la masonería regular, que está abierta a sí, no, cada obediencia tiene sus características, y en Cantabria hay una masonería regular que son creyentes, creo sí. Que hay del rito de emulación, luego nos movemos también por ritos, cada rito tiene una especificidad, y yo lo que me dedico, aparte de como masón, pues es como estudioso o sea, he ido derivando cada uno. En la masonería no hay una escuela o alguien que te dice qué tienes que hacer, sino que tú, como el camino, vas encontrando tu camino, ¿no? Pero tú eres autor de muchos libros. Sí, soy un referente, bueno, como todo el refrán, en casa del herrero cuchillo de palo, pero sí soy un referente, casi diría, entre comillas, mundial, porque bueno, abordé una serie de temáticas masónicas que en España, desgraciadamente, la época franquista hizo una hecatombe y hemos perdido mucha referencia, mucha documentación. La documentación que tenemos masónica es producto de un archivo policial, con lo cual nos queda, podemos saber quién era fulanito, quién era menganito, pero nos falta mucha filosofía, mucha enjundia, y bueno, las pequeñas logias trabajan en conjunto reflexionando sobre el humanismo, pero el estudio, digamos, histórico queda un poco complicado. Y yo me dediqué un poco a eso, y por eso al final una cosa lleva a la otra, y un montón de libros. La historia de la naturaleza, buena mezcla, ¿verdad? Buenos elementos, buena mezcla. Bueno, y luego tenemos al amigo, si hablábamos de valientes, al amigo Arturo Raba, ¿eres vicepresidente o el presidente ahora mismo? Ahora soy secretario general. Secretario, yo en los cargos me pierdo. Escucha, secretario general, a ver, de Placol, que sois la plataforma del camino lebaniego medieval olvidado. Correcto. De Cantabria, de los valles cántabros hasta Santo Toribio, hasta el infinito y más allá de Santo Toribio. Y a ver, ¿eso cómo surge, cómo nace, por qué eso os ocurre?
Bueno, pues éramos un grupo de amigos peregrinos que nos motivaba el hacer algún tipo de asociación para estar motivados juntos y cada uno aportar una idea diferente. Y bueno, pusimos en total 7 amigos y nos unimos y hicimos una plataforma para evaluar y para darlo a conocer el camino lebaniego medieval olvidado. Empezasteis a subir cuestas antes de llegar a Liébana, vamos, en sentido figurado. Empezasteis a subir montañas, porque en esto de los caminos, Miguel, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa con...? Y esto es un poco para todos en general. Al final el consumidor, el peregrino, el de la calle, tiene un lío, porque le dicen, no, es que el camino va por aquí, y, no, pero este otro va por aquí, no, y este... Entonces, yo me agarro a que si todos los caminos llevaban a Roma, pues ¿cómo no van a llevar todos los caminos a Santiago y a Santo Toribio? Porque menos por aire se ha venido por tierra y por mar, ¿no? Partamos de la base, que esto es lo más sencillo. La meta de toda peregrinación es un santuario, hablamos, o la tumba de un apóstol. Tenemos a Santiago de Compostela, donde se supone que, según la tradición, están los restos del apóstol Santiago, y en el caso de Santo Toribio, donde está un fragmento muy importante de la cruz de Cristo, que no es que sea muy importante, es que es el más importante de Occidente, donde tendría que mirar toda la cristiandad. Entonces, ese es el sentido de la peregrinación, pero tú puedes salir de tu casa, eso para empezar. Esté donde estés. Estés donde estés. Otra cosa es que se han institucionalizado caminos, porque algunos son históricos 100%, otros por costumbres han ido caminando, y las administraciones, con un claro fin de administrar y atender, pues han oficializado líneas, vías de comunicación, rutas de peregrinación en las cuales pone albergues, asistencia, etc. Y eso no, una cosa no riñe con la otra, pero la peregrinación es el ir hacia la meta. El camino, digamos que en ese sentido es secundario, aunque sea importante también. Claro, lo importante es hacerlo y llegar. Bueno, hablando de importancia, aquí sí no es por un monje llamado Toribio, que era de Palencia, que le dio por tirar monte arriba con otros compañeros y se refugiaron en aquel rinconuco, ahí metidos a la sombra del monte de la Biorna. Ese es el primer camino. Si no es porque Toribio aterriza por allí, después la historia. Haznos un repaso histórico de qué es lo que pasa con, bueno, primero, el otro Toribio, el leonés, saliendo, mira, ahora que los persas están de moda también irán cayendo sobre Jerusalén y viceversa, salió en el siglo V de Naja porque el imperio persa entró, el papa le da un trozo, él llega a León y luego llegan los musulmanes. Y ahí empieza todo, ¿no? Nuestra historia en la península ibérica, ¿no? Entonces, ¿cuándo sabéis o creéis, se calcula que llegan? Porque pasan primero por El Salvador, por Oviedo, ¿no? ¿O qué o no? No. ¿No? No, hay que tener en cuenta que Liébana es un reducto mozárabe y la mozarabía venía de climas más cálidos, de agriculturas más amplias, y yo creo que a Asturias los mozárabes entraron mal, porque había muchas montañas y el clima es agreste, ¿no? Siempre dicen en los puertos históricos que son puertos ásperos, ¿no? Duros, y la Liébana es muy confortable. Yo cuando empecé a trabajar en la Liébana, que vivía en Cabrales de aquella, yo quedaba sorprendido porque llovía a mares y a diluvios en arenas de Cabrales, y llamaba, por ejemplo, a Los Cayos y decía, oye, que tengo que ir a trabajar a Potes. Y dicen, no, si ya tenías que estar aquí, es que aquí hace sol. Yo no me lo creía, ¿no? Entonces, esa confortabilidad, esos valles amplios, por al haber recogidos de la mirada de la posible invasión de otras tribus o tal, ha hecho que Liébana, la mozarabía, entrara de lleno. Y de hecho, hoy hablamos del monasterio de Santo Toribio, pero es que hay que hablar de todos los pequeños monasterios, el que está debajo de la Peña Vieja, el de Osina, el de Aguas Cáridas, el de Vejes, el de San Salvador, que decirte, casi 20 comunidades monásticas se pusieron en la Alta Edad Media. Pero claro, como con un huertuco y 4 gallinas y un cerdito podías vivir, agua hay, clima bueno, aquí está Palencia, aquí está León, aquí está Asturias. Es que la geografía impone mucho después, impone la evolución de ciertas iniciativas, ¿no, Miguel? La geografía impone como impone la historia y las circunstancias, pero tenemos que tener en cuenta cómo en el norte de toda la península tenemos principales santuarios. Tenemos Santiago, tenemos Santo Toribio de Liébana, y bueno, quizás aunque en comparación se puede entender secundario, pero también tenemos Covadonga, con toda la tradición que allí empezó en Asturias la
la cuna del Reino de España, la Reconquista. ¿Pero por qué en el norte? Porque es un terreno agreste donde uno se protege mejor. Pasa en Covadonga y pasa en Santo Toribio. ¿Por qué está ahí el Lignum Crucis? Porque es un lugar muy recóndito, que uno cuando va siente como, por un lado, impresión, por otro lado, recogimiento, y te impresiona esa naturaleza, y tú te preguntas, ¿cómo llegaría aquí alguien hace 1000 años? O sea, si ya ahora llegas en el coche y parece que estás en el fin del mundo, ¿no? Es un lugar muy recogido, y es un acierto que llegasen ahí y que allí se te atesore ese fragmento de la cruz de Cristo. No, tampoco debía de ser mucha casualidad cuando quien quería proteger algo o quien quería esconderse buscaba un escondite. Claro. Más fácil que esconderse entre las montañas, meterse en una ladera norte imposible, subiendo te matas y bajando te mueres por la porque es así. O sea, está cerca del pueblo pero no se ve, tiene agua de manera permanente, o sea, vas sumando y dices, uy, esto sí lavan. ¿Cómo? A ver, nuestros dos peregrinos, Rodrigo, la primera vez que tú llegas de peregrino subiendo esa cuesta que es corta pero matona, en el último kilómetro, ¿qué sensación tuviste? Placer. ¿Sí? Yo no sé si sois que soy masoquista, pero a mí, yo sin esfuerzo no hay gloria. Ya, sin dolor, no sé. Sí, no pain, no gain. Soy así. Pero, ¿fuiste en verano o en invierno? ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez? Sí. ¿Cuándo bueno, fue? la primera vez me acuerdo, pero te voy a contar de la tercera o la cuarta vez que fui. No recuerdo. Sí. 3 días de lluvia. Oh. Pues imagínate por ahí. Sí. Que dices, es que ya no tengo dónde secarme. Ya. Pero mira, ya cuando ya llegas, pillas, además dices, por suerte, debía ser que el destino me dejó en, no sé dónde fue, no recuerdo el sitio, alguien dejó un palo a medio tallar. Y yo creo que me estaba esperando, porque después empecé a subir, dije, por aquí me mato, me despeño, me rompo una pierna. Yeah. Pero mira, cuando llegas arriba, y vamos, la felicidad infinita. Dices, esos momentos de pequeño placer, pues además lo estaba haciendo solo. Ya, era todo para ti. Todo, exactamente. Todo para ti. Los pensamientos eran todos para mí, la naturaleza era para mí, todo. Y con la gente con la que hablaba en los pueblos, hablaba con ellos, pero para mí y para ellos. Y a mí es algo que me emociona muchísimo. A mí ese pequeño tercer grado al que te someten las gentes de los pueblos cuando paras a tomarte un café o cuando paras allí, te alojas allí. Dices, bueno, pero yo ya te digo, subir y después volver a bajar, dices, esto no tiene precio. Pese al sufrimiento, momentos de peligro que has tenido. Son momentos que has pasado, es tu vida ya. Ya son cosas que te guardas para. Y Arturo, hay un momento que tiene que ser también muy espectacular, porque claro, lo que es el Camino Lebaniego, que viene desde San Vicente, bueno, cada una de las entradas tiene su espectacularidad, pero claro, sales del mar, vienes por valles de interior y de repente ya en el Alto de Cicera debe tener, que tendrá Cicera 600 metros, 400, 500 metros de cota y tal, pero ya están las peñas, ya están los picos de Europa, entonces el paisaje empieza a dibujar ya con mayúscula. Eso tiene que dar también un subidón, ¿no?, espiritual, porque es donde empezamos nosotros. Salimos desde Guarniza, entonces a través de 8 etapas llegamos a Santo Toribio de Líbana. Bueno, en Caecho tiene que caerse uno patas arriba, porque Caecho, le llaman el mirador de Líbana, porque es que son 360 grados, la cordillera cantábrica, los picos de Europa, ¿no? Sí, nosotros pasábamos mucho por todo lo que es la zona, pues donde había vacas, había caballos, había otro tipo de animales, y eso era muy bonito para disfrutarlo. Y luego también iglesias, que también parábamos a ver monumentos y todo eso, y la verdad que yo lo disfruté mucho. Miguel, lo que yo he comprobado, Rodrigo decía, de paras con las gentes de los pueblos y tal. A ver, tú como historiador, yo he visto que la gente de los pueblos y sobre todo la gente de los pueblos de montaña sufre mucho porque tiene que luchar contra su geografía, y los de las ciudades vamos a disfrutar de esa geografía porque son nuestras vacaciones. ¿Tú no crees que hay una dicotomía social? Mira que viene a andar lo que yo tengo que hacer por obligación y tal. Lo digo por ejemplo, quemar los castaños, quitar señalética, quitar las fuentes de agua. Vamos aquí hay varios temas. Sí. Uno añora lo que no tiene. La gente que vive en lo rural, pues piensa, oye, mira, en la ciudad tal. Y el que vive en la ciudad dice, hay mucho caos, hay mucho ruido, quiero irme a apartarme para relajarme. Entonces, siempre uno tiende a lo que no tiene. También hay que decir que hay una calidad en la vida rural que no se tiene en lo urbano. A ver, puedes tener igual menos servicios, eso es cierto, o en algunos casos,
pero la paz, el silencio que tanto falta hoy en día, eso en la zona rural, sea donde sea de España o aquí en Cantabria, pues se nota. Luego, el segundo tema que tú comentabas, pues es una falta de civismo, es decir, no es que la gente desprecie lo rural y vaya y haga una fogata para que se queme todo, es que la gente no piensa lo que hace. La gente tira basura en la ciudad y la gente va en el campo y no se da cuenta de que si hace una fogata para un picnic o tira un cigarrillo, pues se quema todo. Hombre, hay siempre un porcentaje más pequeño de casos en que son incendios provocados con la intención de dañar, pero en muchos casos es que la gente no piensa lo que hace. Ya, como quitar, por ejemplo, las alambradas de los estacaos cuando los animales son pequeñitos y han nacido y tal, dejar la alambrada el estacao sin cerrar otra vez. Eso les fastidia mucho y lo comprendo, que se atraviesen prados donde están las yeguas o las vacas con sus crías y tal. Otro problema que surgió también mucho, sobre todo por en esa zona de Cicera, supongo que arriba también por el Alto Pontenanza y todo eso, los mastines, porque claro, los mastines están cuidando, son perros de defensa, de guarda, pasa alguien y wow. No, son muy tranquilos. Ya, lo que pasa que también hay gente que los ha dejado a su caer con los animales, es que intervienen muchos factores. A ver, uno por uno, ¿qué haríais? Si vosotros fuerais los responsables, por ejemplo, de un camino, a nivel de servicios de señalética, de educación vial, ambiental, lo que sea, ¿qué sobra y qué falta en los caminos? Empezando por Rodrigo. Para ti. Para mí, bueno, yo te voy a enseñar a los peregrinos un poco de educación también. A mí me enseñaron que cuando atravieso una finca no puedo atravesarla por el centro. Tengo que bordearla. Sé que a los mastines, pues me gustan los animales, sé que a los mastines los tengo que dejar aparte. Si él se me acerca, yo tranquilamente, sin más. Pero si no, tengo que separarme de ellos. Sé que no me van a hacer nada. Cuando atravieso un vallado, me cuesta, a veces va solo, sobre todo cuando vas solo, lo desmontas y con todo el cuidado lo vuelves a montar. Porque sabes que esa persona lo ha puesto para sus animales y tienes que hacer un poco de empatía. Empatía. Yo es que me falta a la gente le falta mucha empatía en eso. Y lo que decíamos antes, los peregrinos guard, los que te dejan. Bueno, eso lo hacen en playas, lo hacen en todas partes. Bueno, y dices, pero bueno, yo que mi marca sea la pisada, una pisada y que se la lleve el viento, nada más. No entiendo a la gente eso. Yo, si tengo algo que decir en contra, es en contra de los peregrinos, no en contra de la gente que tiene sus fincas de toda la vida, que siempre eso. Hay que enseñar al peregrino lo que tiene que hacer, que no puede hacer lo que le da la gana. Que estaba primero, pero también hay que repartir, tiene que ser empático también el ganadero. En la señalítica es, vamos a ver, te tienes que relajar, no tienes que ir constantemente porque si no, no disfrutas. Y yo creo que la señalítica está muy bien, en algunos sitios he visto lo que decías antes, destrozo. Y después, pues hablando con gente y tal, y me han dicho, no, es que fue fulano porque no querían que se marcara los mojones, que no querían que le pasara por no quiero que me lo pongas por aquí. Exacto. Y otros, sin embargo, pónmelo por aquí, que pase por aquí. ¿Qué daño hace un mojón que señala? Nada más, es una piedra. No, sí. Víctor, ¿qué sobra, qué falta? Venga. No, ya a mí como peregrino no me falta nada. O sea, tú antes decías de cómo eran los peregrinos. Yo salgo de mi casa y vuelvo a mi casa. Prácticamente, y tú lo sabes, que llego siempre a Santo Toribio por sitios muy raros, ¿no? Por Oseja de Sajambre, por los Valdeones, quiero decirte que a mí no me falta nada, me acomoda lo que el camino da. Si hay albergues, y si no hay, pues siempre hay un sitio, pues como hacían los pastores, al aire libre, si tienes los medios y tal, y afrontando, pues antes lo que hablábamos, la soledad, ¿no? O sea, la soledad es parte del camino y es lo que te hace crecerte y lo que te hace salir de esos retos y disfrutar, porque cuando vuelves te das cuenta de que has crecido. En cuanto a nivel institucional, bueno, pues ahí ya entramos en disquisiciones, ¿no? Generalmente faltan equipamientos, albergues, pero también es verdad que el cambio de perfil, y yo lo he notado porque he trabajado varios años de hospitalero voluntario, es que ahora ya no se requieren albergues. O sea, ahora la oferta es tan amplia que te compensa, si vas 2 o 3, irte a pensiones o pequeños hotelitos, porque también se han bajado de aquello de, bueno, que pasa todavía, haciendo el camino medio al Nebaniego, en la Lastra me pedían 94 euros por una habitación, tranquilamente, lo quieres lo pagas y si no duermes ahí al lado. Tírate, busca la iglesia, a ver dónde está. Anda, bueno, de hecho, la picaresca.
De hecho, el primer camino medieval que hice saliendo, y ya lo sabe bien Arturo, lo hice durmiendo en todas las pórticos de las iglesias, que para eso... Como buen peregrino. Y para eso estaban. El crecimiento de albergues está bien, tal, pero los cambios de perfiles del consumidor del camino pues van variando y lo estamos viendo. Yo no hace más de 2 semanas estaba haciendo un camino en Asturias, un trocito para un programa que tenemos de radio en Asturias, y me encontré con 3 chicos de Madrid y no habían consultado los albergues y estaban haciendo el primitivo, no habían consultado ni dónde estaban los albergues, habían cogido Booking y habían ido reservando, porque para 3 el precio sale muy asequible, o sea, la diferencia son a lo mejor 2 o 3 euros. Entonces, y lo contrario, el que no ha llamado se pensaba que iba a haber sitio, sí, y se ha quedado que ni la puerta de la iglesia. Y yo creo que, agosto, que es eso, ¿no? En algunos sitios es verdad, por ejemplo, el que hablábamos, el camino lebaniego, pues tiene cuellos de botella que en verano, claro, tendrían que dimensionarse a 300 plazas, pero luego el resto del año con 8 claro, plazas ya vale, ¿no? Entonces eso es un problema grande. Y luego está el otro problema, que ahí, bueno, las instancias políticas presionan mucho, que es la promoción sin razón. O sea, esto de que un poco lo que está pasando en Cantabria con el camino lebaniego, irse a Japón o a Miami a promocionar un camino que tiene 8 o 10 plazas, 12 plazas, y es que no tiene a veces oferta complementaria de hoteles que digan, bueno, pues mira, no hay albergue, pero tenemos un hotel de 15, 20 plazas. Entonces, claro, hacer una promoción, digamos, dimensionada, no controlada al territorio, pues hace que a veces se crean decepciones, ¿no? De llegas al territorio y ¿dónde duermo? Pero si es que no hay donde. Pero los peregrinos no votan porque vienen y se van de fuera. Sí, Miguel se ríe, pero es que... Pero, a ver, Miguel, España tiene un peso específico en el mundo de las peregrinaciones muy fuerte, porque es Santiago, porque es Caravaca de la Cruz, porque es Santo Toribio de Liébana, además de la ruta ignaciana, además de todos los caminos por el país y la historia que tiene. Yo creo que una actividad como esta no debería de estar nunca en manos políticas. Pienso que si tiene algo que decir será la Iglesia, de sus santuarios a donde se llega, y luego gente civil, ¿no? Cultural. A ver, lógicamente como peregrinaciones, porque pudiera ser de otra forma, pero son peregrinaciones cristianas, estas que estamos hablando, sí, lógicamente tiene que haber una especie de comunicación entre la Iglesia y las autoridades civiles. Hay en casos que se logra mejor y otros pues que igual hay un proceso todavía que vislumbrar. Digamos que en Galicia más o menos ya la costumbre, ya también tiene bastante más tradición, pues ya tiene una experiencia y esa comunicación es más fluida. También es cierto que son cuestiones aparte, es decir, la Iglesia administra, pues, por ejemplo, la Catedral de Santiago, lleva el cómputo de las compostelas, da esos diplomas que los firma el deán, y luego todo el tema de la intendencia en el camino, de albergues, de permisos, señalización, tal, eso es la parte civil, y más o menos van de la mano. Ese es el camino, tampoco podemos pretender otra cosa, es decir, la Iglesia se va a meter en lo que es propio de ella, claro, y luego otra cosa sería, por ejemplo, hablar, pues que en el camino, que cuando uno va por cualquier vía, ¿no? Porque lamentablemente, y más en la España vaciada, pero hoy en día muchas iglesias están cerradas, sí, claro, porque no está el sacerdote y antes, ni siquiera hay. Y antes pues aunque no estuviese, bueno, da igual porque nadie iba a hacer nada, pero hoy en día igual te entran y te llevan una talla, una imagen. Como han hecho, ya. Tú vas como peregrino, puedes no creer en nada, pero si tienes algún tipo de espiritualidad o creencia, te vas a encontrar con la mayoría de las iglesias cerradas en algunos caminos. Eso es una pena. Debiera haber una atención para que las iglesias del camino estuviesen atendidas, pero es muy complicado y los recursos siempre son limitados. Nunca llueve a gusto de todos, eso es cierto. Entonces, pero yo voy a sacar lo positivo de todo esto. Yo haría el balance siguiente: ¿cómo se peregrinó durante siglos? Y cuando digo siglos, 800, 900, como fuese. O sea, uno salía de su casa y eso sí que era un reto, porque eran peregrinaciones de meses o gente de años o gente que no volvía y moría por el camino. Sí, claro. Y era una aventura, la aventura de su vida. Y se iban componiendo por el camino, valga la redundancia. Ahora estamos tan acostumbrados a que tenemos que tener toda una suerte de lujos. Por supuesto, hoy en día en la mochila del peregrino hay algo que es muy importante. El teléfono móvil. El móvil y luego que llegues al albergue, hay wifi,
¿Cuál es la clave del wifi? Puede no haber cama, no comida, pero wifi, por Dios. Sí, claro. Ahí se acaba el mundo, el apocalipsis total. Han cambiado los parámetros. Sí. Mucha gente hoy hace el camino y ya hablamos de la importancia de las señales. Sí, cierto. Pero mucha gente va por el track o va por la señalización que le indica el móvil. Ha cambiado mucho todo. Creo que tenemos muchos recursos, quizás a veces pues se podían gestionar mejor, pero que también a veces nos quejamos el consumidor o el usuario pues de, vamos a decirlo coloquialmente, de vicio. Es decir, hoy en día es una panacea hacer la peregrinación, que eso también va en contra de la peregrinación. Esto es un dilema. ¿Por qué? Porque si te lo dan todo tan hecho, o tú ya antes de salir de casa tienes reservados todos los sitios donde vas a dormir. Es una excursión. Es una excursión. Hay gente hoy en día que dice, no, pues yo hice el camino y yo no noté un cambio. Digo, normal. Estabas en tu casa. Ha sido de hotel. Y si vas a un hotel de 5 estrellas ya, pues ya ni te cuento, ¿no? Y de mariscada. Pero en la segunda parte del programa sí que vamos a abordar ese amplio abanico de perfiles de peregrinos, porque todo el mundo está en su derecho de irse al monte como le dé la gana y para lo que quiera, mientras no estorbe a los demás. Pero entonces quizás se tenían que llamar de otras personas, de otra manera, pero bueno. Bueno, a ver, Arturo, ¿qué sobra, qué falta, qué harías tú, por ejemplo, aquí en Cantabria, ¿no? Tenemos el lebaniego, tenemos el Camino del Norte, tenemos el castellano. Bueno, es que a Cantabria, como se llega por todas partes, el asturiano, ahora con el Camino de los Santuarios, el Camino de los Santuarios, ¿qué nos falta a nosotros? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han nombrado ellos, lo que ha dicho Miguel Don Gil ahora. Los albergues, yo soy partidario de que sí deberían de mejorarse y de tener unas buenas facilidades para los peregrinos. Y luego, en cuanto a la iglesia, hay iglesias que están totalmente cerradas, que es un problema a la hora de querer entrar allí, que hubiese una persona o alguien de esa comunidad que pudiese facilitar. Lo había y devolvieron las llaves, porque la señora del pueblo X, con tan bonomía, dejaba las llaves a estos para abrir la iglesia, y cuando devolvieron las llaves no devolvieron al santo lo que se habían llevado. Es que, claro, es que no puedes sin vigilancia, y en los pueblos quedan 3, 4 personas mayores. Yo eso ya no quieren líos. Lo desconocía, que se llevaban los materiales de la iglesia. Sí, robando. El año pasado tuvimos un problema serio en Ermitas del Camino, sí. Luego, en cuanto a la señalética, bueno, pues yo creo que sí, que se podía poner unas señales en las que indique los kilómetros que te queda, con algún tipo de dirección o de variación de estas señales de madera, que creo que parece ser que la institución pública lo va a iniciar ese proceso. Y luego está, bueno, pues a través del móvil, que tú puedas ver el trayecto, donde tienes que llegar, donde tienes el albergue o donde tienes algún tipo de monumento. Eso es lo que yo he hecho. Y luego yo creo que los caminos que acabas de nombrar ahora, yo creo que todos ellos teníamos que estar un poco coordinados para que haya una coordinación. Y creo que no pides tú nada en Cantabria, unirse, si somos los más cainitas que hay en la península ibérica. O sea, es terrible unirse en Cantabria, yo contra yo contra este contra... Es imposible, es cada uno va a lo suyo. Bueno, una pena. Bueno, yo creo que es un defecto en España en general, Bueno, igual donde se ve más la unidad de los españoles, pues es fuera. Es fuera, ¿no? Sí, eso lo he vivido. En Líbana dicen, en llegando al alto, bajamos. Así que vamos a hacer una parada en el alto y vamos a volver enseguida. Vamos a volver después a ver qué tipos de peregrinos hay, qué tipos de caminos para cada peregrino. No se vayan, el tema está interesante. Para los que se acaben de incorporar a nuestro programa, al debate, a la tertulia de Vaya Noche aquí en 11 Televisión, les diremos que la primera parte del programa ha ido, bueno, no hacemos más que andar, pero es que andamos porque caminamos, porque somos peregrinos. Hemos traído a las primeras espadas en el mundo de la peregrinación, dado que además nuestra comunidad autónoma tiene un peso específico importante con todos los caminos que tiene. Y como estamos a punto, algunos, de coger vacaciones, pues quizás los que lo han hecho, sin quizás, repitan, y los que no lo prueben por primera vez y ya están condenados, entre comillas, a repetir. Pero están con nosotros, como digo, personas que son peregrinos, que son especialistas en cultura, en santuarios, en historia. Es el caso de Miguel Don Gil, que es docente, es investigador, es historiador. ¿Podemos ya dar la noticia, ya lo digo o no lo digo? Sí. Pues dilo tú. Venga. Bueno, pues nada, que ayer tuvimos una asamblea
de la Junta Directiva, de la Junta de Gobierno, de la asociación. ¿De la asociación de qué? De Placol, de la plataforma del Camino Lebaniego Medieval Olvidado, que nace en Astillero, pasa por Santo Toribio y termina en Cistierna, y la Junta Directiva tomó la decisión debido a, al contacto que ya teníamos con Miguel Don Gil, y hemos decidido ofrecerle la presidencia, a lo cual el hombre ha aceptado, y yo quedo como secretario general, y luego sigue Ángel Albelda, que es el peregrino embajador para España del Camino. Así que nada, bienvenido Miguel, y te deseamos mucha suerte y muchos éxitos. La verdad es que la de ayer fue una encerrona muy bonita y entrañable, pero encerrona al fin y al cabo. Yo acepté, yo veo en la asociación y en Arturo, lo que más me admiró de ellos, y por eso acepté, es las ganas de querer hacer cosas, y hacer cosas por el peregrino. Me parece eso. Yo creo que eso es encomiable. Creo que él ve en mí más mi trayectoria y lo que se dice que soy por mi testamento vital, pero yo en lo que pueda ayudarle pues con una perspectiva de proyección de la peregrinación y ayudar en el desarrollo de sus iniciativas y ampliar también el foco de la asociación, pues aquí me tiene. Hasta que me quiera echar. Es que hay que decirle a los espectadores que ninguno de los invitados que está aquí vive del camino. O sea, viven para y por el camino por puro corazón, pero no tienen ningún interés comercial ni empresarial en el camino. Simplemente son peregrinos, son historiadores, son amantes de la naturaleza, de la historia y de la cultura. Tanto Rodrigo como Víctor, como Miguel, como Arturo. Miguel, hablábamos de los distintos tipos de peregrinos, ¿no? Yo incluso antes hablando del bicigrino, el peregrino en bici, el camino se hace a caballo, en bici o andando, teóricamente. Cada uno que lo haga como buenamente pueda y Dios le dé a entender. Pero, claro, porque se hace como buenamente se puede, pero se me escapó la palabra turigrino, ese mal denominado el peregrino turístico, pero de alguna manera también es lícito echarse a recorrer un camino, a descubrir un camino de peregrinación y los albergues y gente en charlar y llegar a un sitio sin ningún interés más específico o no, o qué. Nos guste o no nos guste, hay que reconocer que hoy en día, cuando se dan las grandes cifras, por ejemplo, del Camino de Santiago, el Camino francés, esos grandes volúmenes, que este año hay más de 500.000 de personas que han recibido la Compostela y todo esto, un porcentaje bastante importante, que pasa del 50%, es más, son peregrinos de corto recorrido, es decir, los que cumplen la norma, que hay que hacer los 100 últimos kilómetros hasta Santiago. Salen, por ejemplo, de Sarria. Y son peregrinos que lo hacen en muy pocos días, que a veces lo vienen con todo un pack ya preparado, que les llevan, les traen, y es el turigrino que lo toma como experiencia, porque tengo unos días de vacaciones, algunos vienen de América, han oído hablar del Camino de Santiago, pero no es una experiencia que transforme, que te lo hagas en 4 o 5 días y con todo muy bien organizado. Pero existe, y ese es el gran volumen. Y hay que entender a todos los tipos de usuarios. Es un peregrino cultural, ¿no? Por decirlo de alguna manera, viene por descubrir una emoción, una sensación. Uno cuando llega a Santiago puede decir, dice que lo ha hecho por motivos religiosos, o puede decir que no, que por motivos culturales o lo que quiera. Y no es, no hay que tirarlo a un lado, es decir, son gente que aporta al camino, que va, que usa los servicios, que gasta, deja dinero, es positivo. Pero sí que el tema de la peregrinación, el peregrino auténtico, pues va mermando. También hay que decir que hoy en día hay una tendencia, y yo que tengo un canal de YouTube que hablo sobre todo caminos con historia, que suelo entrevistar o hablar muchas veces con Víctor y traigo más personas relevantes de las peregrinaciones, pues se está comentando, y esto es ya un continuo, como que los peregrinos de toda la vida o que sienten más la peregrinación, ya sean religiosos o no, pero quiero decir que sienten el peregrinar como una búsqueda de sí mismo, como estar en soledad, se están saliendo de las grandes vías, el camino francés masificado y otras, y están yendo a caminos que son más secundarios, como podrían ser estos que hay en Cantabria, pero que tienen más autenticidad, más encuentro con la naturaleza, de estar solo, y uno sale de la ciudad al campo, pues sale de los grandes caminos y va a los caminos menos transitados. Bueno, es que puedes comprar en Carrefour o puedes comprar en la tienda gourmet pequeñita al lado del barrio. Yo creo que en estos tiempos ha de haber sitio para todo, y de hecho sitio hay, porque es una elección personal. También pretender que ese peregrino medieval pueda haber sobrevivido hasta nuestros días, no lo sé, Víctor, ¿cuánta gente crees que peregrina por motivos religiosos y a dónde? En general, muy pocos, y los que lo hacen son muy discretos. Yo
visto muy pocos signos. Sí que es verdad que esos signos religiosos están en otras comunidades, polacos, franceses, alemanes, que es decir, gente del este que tiene otro sentimiento. En general, lo que sí se está especulando con la gente que estamos en el camino y teorizando sobre el camino es que nos vamos a morir de éxito. La turistización, el problema no es que, bueno, tú tienes 3-4 días y haces como puedes el camino. El problema es que ese turigrino demanda servicios a un camino y demanda servicios de turismo, o sea, pues que haya, por ejemplo, el problema que tenemos en los albergues. Yo en Grao, que he estado de hospitalero voluntario, tenía que esperar a las 11-12 de la noche para poder mandar a la Guardia Civil los datos, porque la wifi, llegan a las 4 y eso ha cambiado, ¿no? O sea, llegan a las 4, se meten en la litera y a pasar vídeos, fotos y tal, y no hay pueblo. O sea, que de hecho, si revisas las redes sociales, no verás fotos de escudos del palacio, de la iglesia, si está abierta. O sea, no, es al final tú te pones y luego... Suele haber muchas fotos de heridas en los pies en las redes sociales. Sí. Bueno, más de que monumento de ¡ay, mira, me hice daño! Eso es el sufrimiento. Está muy porque tú visitas las redes masónicas. A ti te puede masoquistas. No, yo creo que lo que se ha convertido el camino, y es un problema, es un poco ambiental, ¿no? O sea, a mí me preguntan, oiga, ¿y voy a ver osos? Y lobos, y dragones, porque nos vamos a soltar los martes, ¿no? Pero el turismo, mira cómo está evolucionando o involucionando todo, pero mirar a dónde vamos. O sea, al final nos quedamos en algunos sitios como zona de servicios. Vamos, va a ser más fácil ver un oso que una vaca en X años aquí en Cantabria. Entonces nos quedamos, pero de algo hay que vivir también, y si se nos condiciona por paisaje, por historia, por cultura, por arte, por lo que sea, a ese modo de vida, pues tendremos que transigir, tendremos que pasar por ello. Y yo creo que en ese sentido los gallegos nos ganan, porque los gallegos son muy del montonín. Por ejemplo, una de las cosas que no se ve en el camino, ¿no? En los restos de los caminos. ¿Tú has visto en alguna calella, algún camino, un sello que una señora ha puesto con una cadenita para que le dejen céntimos? 10 céntimos, un céntimo, hace un montonín. Aquí eso no se ve. Entonces Galicia ha entendido muy bien y acoge a todo tipo. También es cierto que los caminos en general pasan donde no hay nada. Es que es otro perfil, porque quitando Santiago y quitando las capitales y tal, entonces allí es otro perfil. Cantabria es que... Se vive de eso y por ejemplo, y hablábamos antes, ¿no? En Asturias, yo por ejemplo que vivo ahora hace unos años en Villaviciosa, llevan pasando los peregrinos por allí desde el 800. Sí. Pues somos invisibles. O sea, sí que ves un señor con una mochila, pero bueno, no sabes dónde queda, no sabes dónde come, no sabes cuánto... Es más, las instituciones no saben cuánto dinero dejamos. Yo le pregunté hace poco al concejal de turismo en Villaviciosa, oye, ¿tú sabes cuánta gente pasa por aquí? Y dice, no tengo ni idea. Claro. ¿Cuánto dinero dejamos? Pero es que es un sector que no está cuantificado todavía, no está dentro... A ver... Es que esto nos lleva a lo siguiente. Para saber el cuánto dinero dejamos, tenemos que contemplarlo como una actividad turística económica, entonces si la contemplamos como turística ya la estamos quitando lo de espiritual, ¿o qué hacemos? No se contradice, porque a ver, uno, por muy espiritual que sea, tiene que comer, dormir y beber. Entonces, tiene que haber una cobertura, entonces eso se puede cuantificar económicamente cuánto deja la peregrinación. Luego otra cosa es que el que va como peregrino crea o no crea, pero eso es cuestión ya de otra cosa. Pero no hay problema. Es un tema de curiosidad. Mira, yo te puedo decir aproximadamente cuánto dejamos los peregrinos en Villaviciosa, porque tengo un albergue que facilita los datos. Es verdad que es de donativo y trabaja solo con extranjeros generalmente. ¿Es municipal vuestro albergue o es privado? Es privado, los donativos son generalmente privados. El nuestro, por ejemplo, de Grao, es institucional en el sentido que es una asociación
que nos lo ha cedido el ayuntamiento para gestionarlo, y nosotros lo gestionamos con hospitaleros voluntarios. Pero es que esto es un lío, porque la gente dice albergues, albergues. ¿Qué tipos de albergues? Claro. Es que los albergues son empresas, actividades económicas personales, porque hay que limpiarlos, ponerlos, quitarlos, hacerla tal, y pueden ser religiosos, municipales, turísticos, y cada uno tiene un padre, ¿no? Exactamente, sí. Y es cierto que eso requiere, el mantener un albergue requiere cubrir unos gastos. Hombre, claro. No puedes dejarlo por ahí. Yo la verdad es que cuando salgo es que ya de esto que ya me da un poco lo mismo. Yo, con tener un tejado... Sí, pero escucha, tú no eres el típico. El resto, sí, claro. Yo reconozco eso, pero vamos a ver, yo he estado en albergues que los limpiaba una señora porque era el albergue parroquial. Sí. Y eran 2 habitaciones, y he estado en albergues cápsula, o sea, no sé si ha sido en Asturias o a la entrada de Galicia. Aquello era una pasada. Claro, yo reconozco que ese albergue tiene que cubrir unos gastos bastante altos. Es un albergue turístico, además no solo para peregrinos, es para todo, es que es general. Claro. Es que es general. ¿Cómo va de servicios el camino vuestro? Desde que empezáis, desde que salís hasta que llegáis. Bueno, pues es un camino que tiene varias dificultades en el servicio. Así sí, nosotros recomendamos que el peregrino, cuando va a hacer el camino, tiene fechas, que vaya con todo ya reservado. Porque los albergues que hay allí, pues en algunas ocasiones o están cerrados, o están por obras, o están niños de los colegios. Y entonces, ¿pero dónde encuentro yo la información para el Camino Lebaniego Medieval Olvidado? Bueno, pues le tenemos en la página del Facebook, y luego tenemos... Está Wikiloc también, ¿no? Sí. ¿Tenéis esta guía? Por un lado, tenemos la guía de consejos y servicios, donde viene todos los hoteles... Se la vamos a enseñar a la cámara. Sí. A ver, esta es la guía para el peregrino del Camino Lebaniego Medieval Olvidado, los consejos y servicios. Y aquí, como nos dice Arturo, pues está... Todo. ¿Y dónde me puedo yo hacer con esta guía? Esa la tenemos por PDF para darlo a los peregrinos vía internet, y luego tenemos también en papel cuando ven ellos hacer el camino. Sí. Se ponen en contacto con nosotros y nosotros pasamos a la salida principal, que está en la letra de Viesgo de Guarnizo, y allí mismo se lo entregamos. Esto el papel. Esto es el pasaporte de los pasaportes. Esto es la credencial, lo que te acredita que tú eres peregrino, y cada camino tiene el suyo, aunque en los caminos se pueden usar todas porque todos están reconocidos. Estos cuadraditos son para los sellitos, ¿ves? Esta es la llegada, y aquí esto dice que tú eres un peregrino, y con esto tú vas a un albergue, y por eso puedes pagar menos en un albergue, porque acredita que estás haciendo el camino. Aunque la picaresca también surgió el verano, de los que cogían una credencial, ponían un sello y dormían por 5 euros en el albergue para hacer vacaciones. Pero por eso es una de las cosas que Santiago exige los últimos 100 kilómetros, ¿no? Sí. Vale. Y esta credencial del camino, mira qué gracioso. Este es un adulto y un niño. ¿Y por qué un niño? ¿Porque es para mí? ¿Puede hacerlo un niño? Sí, porque lo han hecho el padre y el hijo, que hicieron hace 2 años el camino, y entonces el niño es peregrino también reconocido, peregrino de honor para Cantabria. No, claro. Perdón, para Cantabria. Porque tenemos otro peregrino que es embajador para España. Este es el niño, este es Darío, que es con el padre, que el padre es el que hizo el camino, y a través de haber hecho este camino, ha hecho un libro del camino, que está en la venta en varios sitios de Cantabria, en librerías, y está recorriendo parte de España haciendo la presentación del camino. 253 kilómetros, hermano. Sí, porque empezamos en Guarnizo, desde la letra de Viesgo. ¿Cuántos días? 13 días, son 13 etapas. Depende del tiempo. Y luego está depende aquí. de si llueve mucho o no llueve. Bueno, que se lanza un camino y ya sabe que le va a pasar de todo. Agua, calor, las etapas, y las etapas, vale. Aquí están las etapas con los kilómetros, recorridos, desniveles. Vale, entonces, por ejemplo, estamos a punto de aterrizar en Semana Santa. Oye, ¿creéis que con estos últimos vaivenes de las guerras, ya pasó con la pandemia, y la inestabilidad y la subida del precio de los combustibles, etcétera, etcétera, yo tengo la corazonada de que va a haber más peregrinos este año descubriendo más caminos como actividad
vacacional o lo que sea. Miguel, ¿qué crees? Bueno, desde la perspectiva que tú tienes es posible, ¿no? Aunque yo no me aventuro a hacer futuribles porque hoy en día, y no sabemos también el tema de la guerra cómo puede evolucionar, pero sí que es cierto que cuando hay problemáticas o también cuando se dificulta todo tipo de turismo internacional, el turismo interior crece. Claro. Lo cual no quita que a nivel internacional sigan viniendo peregrinos a hacer los caminos en España, porque tienen mucha tradición. Sí. Pero sí que a nivel interior del país puede ser que se explore más como vía de turística o de recreación o de entretenimiento. Yo, desde cuando se abrió de la pandemia, en el 20, cuando ya se pudo usar, nunca he visto más chavales de 16 años. Venían de 10 en 10 hasta con perro. O sea, al que no habías visto nunca andar, claro, estar en medio de la naturaleza, salir cuando has estado confinado, es que reúne muchas características. A ver, importante otra vez para el tema de la información. Bueno, yo llevo mi credencial, pam, 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 voy sellando, y lo que hago aquí con esta guía que me estáis dando, pues todas las... Oye, por cierto, mira, San Sebastián de Garabandal, Pejanda. Esto a nivel de CE, San Sebastián de Garabandal, es más caro el metro cuadrado que en Marbella ya. Sí, y hay que desviarse un poco, entonces lo de Garabandal, salimos de la lastra hacia Pejanda. Se ha hecho esa variante, que es una variante del camino, se ha hecho porque ha habido personas que sí es cierto que van a Garabandal los fines de semana, y entonces lo que querían hacer es el camino desde Garabandal. Desde Garabandal. Claro. Entonces se ha sacado como un itinerario independiente también, pero también incluido en la guía, en el que le puedes hacer simplemente en los 3 últimos días. No, tú haces tus tramos, claro, eliges tus posibilidades. Sí, San Sebastián de Garabandal, ojo, que en los últimos años cada vez, y hablábamos de extranjeros, americanos, a porrillo, americanos constantemente. Es un sitio que ha pegado, pues, en los últimos años, desde que aquello ha pegado un vuelco tremendo. No, pero están ya en el camino de Santiago. En este momento la comunidad norteamericana es la primera comunidad en consumir el producto jacobeo, O sea, que no es solo Garabandal, sino que cuando las estadísticas que emite la oficina del peregrino, ya sorprendentemente desde hace ya 3 o 4 años, la comunidad norteamericana está presente. Sorprende porque incluso han desplazado a los coreanos, ¿no? Que también era otra comunidad como muy... Víctor, me puedes corregir, pero yo creo que la atracción que tienen los norteamericanos es porque valoran mucho el turismo cultural e histórico. Sí. Historia, el arte. Cosa que ellos no tienen, porque su historia es muy reciente. Entonces ellos ver una iglesia que tiene 1000 años es como, esto es de la Guerra de las Galaxias. Exacto. Entonces, exacto. Los japoneses, yo he estado con Japón, son una auténtica pasada, igual que los coreanos, pero es que los japoneses tienen una tradición peregrina también. Sí, tienen su propio camino. Tienen sus propios, luego también les facilita... vamos, son increíbles. Facilita la economía. O sea, una potente economía. Bueno, claro, luego el dólar, el que viene con dólar. Se va poniendo un poco más caro y lo ves, ¿no? Por ejemplo, en los albergues de donativo funcionan muy bien, porque el señor que tú llegas allí, te dan el desayuno, te dan la cena, te dan la cama, te lavan la ropa, digamos, de tal, y dejan 22, 23, 25 euros, que nosotros empezamos a racanear a ver cuánto, que estar abajo en uno de ellos, pues ves las moneditas, ¿no? Cuando cada vez que se va acercando el verano, ves clink, clink, clink. Por el ruido, ¿no? Entonces, quiero decirte, la economía está ayudando mucho a que determinada, y con una gente que tiene una cultura de moverse, como la norteamericana, pues valora mucho todos esos servicios, ¿no? Cultura y, a ver, y hablando de los americanos, tú has hecho entre los numerosos libros, porque eres autor de bestseller, has traído el relicario de Tellego, porque es una ruta de peregrinación entre la Cámara Santa y el Monsacro. ¿Eso qué tiene y dónde está? Bueno, pues eso es una historia muy interesante, y yo quisiera decir, porque hay una frase muy manida o muy utilizada, como se dice, no, en la historia ya se sabe todo, como que los grandes temas, y uno cuando se dedica a investigar con fuentes primarias, es decir, con documentos, y no ver refritos y refritos de libros, cuando uno va a los documentos, hay un montón de documentos sin revisar. Entonces yo en Asturias me encuentro, y no es una cosa anecdótica, sino que yo digo que tiene mucha importancia, es un relicario que está en un antiguo santuario, actual parroquia, que es San Nicolás de Tellego, que está a mitad de camino entre la Cámara Santa, en Oviedo, y el Monsacro,
que según la tradición, pues en el Monsacro pudieron estar las reliquias, ¿no? Un tiempo. Bien. Pues a medio camino, en línea recta, tenemos un santuario que tiene una relevancia histórica importante, aunque se olvidó, y yo lo rescato, al extremo de que era un sitio tan importante que tenía un tesoro de reliquias, entre las cuales hay reliquias que están en la Cámara Santa. Por ejemplo, por donación del obispo, que estaba a mediados del siglo XVII, hay una donación de un fragmento, atención, de un fragmento, claro, no muy grande, pequeñito, serán 3 centímetros, un fragmento del sudario que está en la catedral. Y eso estaba ahí olvidado, hasta el extremo que los últimos párrocos no tenían ni idea que eso estaba ahí. Estaba en un relicario que ya era una caja de madera toda ajada, tirado ahí en una esquina, hasta que un párroco, no el actual, sino el anterior, encuentra esto, ve un relicario y ve unos papelitos que pone ahí no sé qué, y entonces, bueno, por una suerte de casualidades, amistades, recalan en mí, que saben que soy especialista en historia de órdenes religiosas, historia de la Iglesia, y me dicen, a ver qué puedes hacer con esto, era casi como para hacer, yo qué sé, un articulito parroquial, y yo empiezo, un trozo del sudario, el certificado del obispo cuando lo dona, cartas y tal, y veo que al final hay un conjunto de reliquias, que no solo esa es la más importante, y digo yo, bueno, pero es que este es el segundo gran relicario de Asturias que está en este lugar que nadie tenía ni idea que existía. Y yo me di cuenta de que es una ruta de peregrinación olvidada, pero que se dio del Monsacro, que según la tradición estuvieron las reliquias, hasta la Cámara Santa, y entre medias San Nicolás de Telliego con ese relicario. Y yo ahí expongo el relicario, están a color impresas todas las fotografías de las reliquias y las explico. ¿Fue la desamortización de Mendizábal, hablando de la historia, un hachazo en cuanto a muchas pruebas desaparecidas por la expropiación de la Iglesia, tú que eres especialista de sus bienes? Bueno, es complicado, voy a intentar sintetizarlo. Sí. Las desamortizaciones del siglo XIX, Mendizábal, Madoz, hacen un gran le dan un gran golpe a la Iglesia, porque esos bienes se van a poner en subasta, o sea, son incautados y son puestos en subasta pública y lo compran, pues, gentes pudientes, industriales, gente con posibles, lo compran. Pasa de manos, pero ahí no se pierde tanto. Luego viene, bueno, pues la guerra civil fue muy sangrienta y a nivel del patrimonio muy destructiva. En el caso, por ejemplo, más conocido por Víctor y por mí de Asturias, bueno, fue total. Para encontrar un retablo del siglo XVIII en Asturias casi no existe porque se quemaron todos. Y luego se quemaron también reliquias, obras de arte. Mira, yo creo que es un cajón desastre. Cada vez que yo en historia lo digo, que te dicen, no, eso se quemó. O se quemó la guerra, digo yo, sí, parte, y la otra estará entre los vecinos o entre un anticuario, un coleccionista, ¿qué tal? Hay una cosa curiosa, que ese sí que el rastro es muy pequeño y no lo he podido profundizar, pero fíjate la importancia de este libro, que en ese santuario, esa iglesia de San Nicolás de Telliego, donde está el relicario, en esa iglesia hubo nada más y nada menos que un Tiziano. Madre mía. Que desaparece en medio de un incendio en la guerra civil. Que pudo desaparecer porque se lo llevaron o se quemó. Pero no es una noticia casual o que sea una cosa, una referencia oral del lugar. Es que no sé cómo, porque son cosas estas misteriosas, hay una revista en Francia que habla del avance de la guerra civil en Asturias y tal, y refieren cómo se quema la iglesia de Telliego y se pierde el Tiziano. Y hace una referencia en una revista francesa que no parece que vaya a estar condicionada a mentir. Y yo sigo con el misterio de saber qué pasó con ese Tiziano, si se quemó o está en algún lado. Como ven, queridos amigos, el tema es apasionante porque es mucho más que caminar por un camino en medio de la naturaleza o llegar a un santuario, descubrir reliquias. Es una auténtica aventura de un descubrimiento personal que trasciende todo y es multidisciplinar. Recta final, porque esto es para una serie, para muchos programas que los haremos. Así que empiezo por don Rodrigo, no Día de Vivar, sino Orgaz, que también. A ver, el camino por hacer, ¿qué te queda? Muchos. No, dime uno, para despedir. ¿Cuál te gustaría hacer en este año si puedes? O el que viene, o cuando fuere que fuere. Es que no lo sé, me gustan. Es que yo no hago planes de caminos. Pues haz este. Pero si es que bueno, es que ese es cortito. Bueno, sí, pues luego te vas al primitivo. Lo que voy a hacer este año probablemente sea hacer varios caminos cortos. Claro.
Claro, y descubrir. Porque, bueno, grandes rutas ya las he hecho. Ya he hecho la Vía de la Plata, ya he hecho el GR 175, la ruta de los monasterios del Císter desde Tarragona. Tarragona, camino catalán, camino aragonés, al camino francés. El de la Lana no lo he hecho, pero ese queda pendiente. Tengo hechos los de aquí, los del camino medieval, los del camino lebaniego medieval olvidado, lo tengo hecho. Tengo hecho el político, que es bueno, el otro. El otro. El castellano también. Sí, pero solo desde Palencia, tengo que hacerle desde Burgos. Pues alá, ahí lo tienes, desde por las merindades, ¿no? Sí, eso es de una semana. Por la pernilla. Bueno, poco más. Eso es poco para ti, madre. Lo que es tener tiempo y poder disfrutar de los caminos. Bueno, vemos que tienes la agenda por escribir, vamos, no te va a faltar. Bueno, Víctor, a ver, ¿qué vas a hacer en el 2026? En el 2026 tengo un montón de proyectos camineros, bueno, un montón, 4 o 5, porque en el 27 no voy a salir. En el jubilar 27 va a ser una... ¿Qué es el 28? El de Santo Toribio. Sí, pero el otro jubileo grande va a ser... Santiago, Santo Toribio, Roma y Jerusalén 33. Va a ser una romería. El milenario de la cruz. Yo en tu redemption, menudo proyecto. Va a ser una romería de tal calibre que mejor los hago en el 26, que están recomendando algunos periodistas y, bueno, estudiosos del camino, porque el 27, con toda esta institucionalización de las peregrinaciones, como que se van a tirar todos los voladores habidos y por haber, con lo cual mejor y tal. Y no, pero nosotros tenemos caminos, pueden venir. Sí, aquí. Si yo caminos de esos los hago. No, mi idea es hacer un camino, como antes decía, que está subiendo, es muy patrimonial, es el camino de la calzada romana que unía Braga, los Brácaros, con Astorga, y es a Jeira, y en este caso yo lo voy a dejar en Rivadavia, porque bueno, ahí ya desaparece esa calzada, que es una calzada que recomiendo, porque generalmente los españoles tenemos un conocimiento de los miliarios, esas piedras redondas y tal de los romanos, como que ves 2 o 3 cuando haces la Ruta de la Plata. Bueno, pues aquí puedes ver como 300 miliarios con los nombres de los emperadores. Claro. Porque eran como canteras donde se fabricaban para llevar desde Braga a Astorga y repartirlos. Entonces es impresionante llegar a un sitio y ver allí 50 miliarios. Y entonces es un camino bastante planito. Luego Portugal es muy asequible económicamente, digamos, tiene facilidades de llegar ahora en autobús. Hay un autobús que sale de París a Oporto todos los días. Que para en Oviedo, y luego allí pues puedes comer por 8 euros un menú, entonces los albergues no son caros, y entonces me voy a Jeira y a Riera. Lo tienes bien. A ver, planes, tú eres un hombre muy ocupado, porque entre tu labor docente, tu labor de divulgador, tu labor como escritor, te queda algún rato para prospeccionar, pero eres un ratón de biblioteca, entonces, ¿en qué te vas a meter o estás metido? Bueno, soy así algo como en la película de Indiana Jones, que de repente es profesor y de repente está por medio de la selva con un látigo, pues yo más o menos ya ando por ahí. Pero dicho esto, en algún momento, que poco tengo para caminar, lo debo reconocer, ¿cuál sería mi próximo camino? Me decías. Bueno, para este 2026, si no hay nada que lo cambie o modifique mis planes, pues el mejor camino será el que haga, porque parece el camino lo mejor, en mi perspectiva, es hacerlo en buena compañía. Alguien con la que tenga sintonía. Entonces, con este señor que tengo a mi lado, Víctor, me va a llevar a algún camino, el que él elija, pero que espero que me trate bien. Entonces, en sus manos encomiendas tu espíritu y tu cuerpo. ¿Tú qué tienes entre manos, Arturo Raba? Bueno, pues yo voy a hacer, en honor a mi amigo Francisco, al cual le mando un grato abrazo, que nos estará viendo, voy a hacer el camino castellano, lebaniego castellano. Para que aterrices por San Andrés de Arroyo, pues que no en todos los caminos se encuentra una abadía cisterciense del siglo XII con el claustro que tiene San Andrés. Pues nos vamos a ver, este año nos vamos a ver sin falta en ese camino. A todos ustedes también les quiero ver en los caminos, les quiero ver descubriendo, disfrutando, informándose. Tenemos profesionales de un bagaje impresionante como Miguel Don Gil. Este solo es una pequeña muestra de toda su obra. Pongan en Google Miguel Don Gil, ya verán. Víctor Guerra,
pónganlo en Google también y ya verán. Y nuestros cántabros peregrinos que siempre lo dan todo por los caminos, Rodrigo, Arturo, los dos, joder, Arturo, el rey Arturo, Rodrigo Díaz, tenéis unos nombres que no me extraña que el precioso camino medieval, lebaniego, olvidado, haya caído por la divina providencia en vuestras manos. Descúbranlo, encuéntrenlo y vuelvan con nosotros la semana que viene. Gracias a todos. Un placer.